Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Reflexiones jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas en la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo. Hoy el tema es llamativo porque cuando escucho el divorcio en la aplicación de la ley, me hago muchísimas preguntas. Sería bueno tratar de comprender en qué o por qué o el porqué de este divorcio, señor Bamonde. Gracias, Mateo. En derecho se suele llamar ingeniería jurídica. Se llama ingeniería jurídica cuando se mezcla algunos conceptos de una materia con la ley, con la interpretación de la ley. Mateo, hay dos cosas. Una cosa es la materia y otra cosa es la ley que regula la materia. Cuando hablamos de divorcio en la aplicación de la ley entre el registro mercantil y la ventanilla única, queremos dar a conocer que la ventanilla única aplica sus leyes o sus instrumentos jurídicos y el registro mercantil aplica otros. Lo que viene a demostrar no van a la misma dirección. Claro, una carencia o una interpretación errónea de lo que realmente se ha de hacer. Como dos instituciones que se suponen que han de trabajar juntos basándose en una misma ley, se quedan que una va con la otra y Mateo, la otra sigue su ruta. Este es el problema. Por eso hemos titulado el tema el divorcio en la aplicación de la ley entre el registro mercantil, llámese registro de propiedad y mercantil, sí, y la ventanilla única. Mateo, no es otra cosa, porque ahí parte el problema. Mateo, para dar solución a un problema, había que identificar el problema. No se puede dar solución a un problema sin saber primero qué problema hay. El problema que hay en la creación de empresas en la República de Guinea Ecuatorial es que el registro mercantil y la ventanilla única no van a la misma dirección. No van a la misma dirección. Y para eso había que entender un poco, hablar un poco del derecho orgánico, o hablar de la prelación de fuentes, o decirse directamente de la jerarquía normativa. Bien, nosotros cuando escuchamos el divorcio y las aclaraciones, explicaciones del señor Bamonde, quien dice que para ello deberían los dos o las dos instituciones, o las dos direcciones, o vamos a decirlo así, ir hacia la misma dirección. Ahora, nos hubiera gustado tener también aquí a los responsables de la ventanilla única como para tratar de ilustrar si el registrador dice que la ventanilla única tiene una ley y el registro tiene otra ley, pues nos quedamos un poquito cortitos. Ahora tendremos que escuchar de entrada la parte del registro, quien va a ilustrar por qué de su ley, por qué la ley suya es la que tiene que primar sobre la ley que utiliza la ventanilla única. Mateo, no se trata de la ley de que una ley prima sobre la otra, no, es el mismo ordenamiento jurídico. Sí. Guinea Ecuatorial es un estado de derecho. ¿Qué pasa entonces? ¿Es la interpretación de esta misma ley? Vamos a explicarlo, Mateo. Cuando hablamos de estado de derecho, hablamos de lo que se llama plenitud normativa. ¿Qué significa plenitud normativa? Que la interpretación de ley no puede ser en compartimentos estancos. Cuando se estudia derecho o cuando se estudia algún máster de derecho, te dicen que cuando interpretas una ley hay que mirar la jerarquía normativa. La Constitución está por encima. Luego las leyes ordinarias. Ahí hablamos de leyes ordinarias, hablaríamos primero de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, y ahí van por debajo van los decretos. En ese orden usted tiene que interpretar la ley. Si un decreto se contradice a una ley, ese decreto se considera nulo. Y si una ley ordinaria se contradice a una ley orgánica, esta ley ordinaria se considera nula. Si una ley orgánica se contradice a la Constitución, esta ley orgánica se considera nula.
Por eso a veces cuando escuchas como profesional de derecho, dicen que no, aquí hay choque entre dos leyes. Te preguntas cómo puede haber choque entre un superior y un inferior. Es cuestión de interpretar la ley dentro del ordenamiento jurídico ecuatoguineano. El problema aquí radica en la interpretación de la ley. Bien, podemos entenderlo así de entrada. Ahora, la ventanilla única, para que se pueda interpretar, para que pueda eficientemente interpretar esa ley, ¿no debería ser que los responsables sean también juristas? Mateo. ¿O lo son o no lo son? Primero vamos a hablar primero de la misma ventanilla única y luego ya podemos ir a esos casos especiales, quienes están en la ventanilla única. Primero tenemos que hablar primero cómo debe funcionar la ventanilla única. Mateo, ¿Según qué ley? Según el ordenamiento jurídico ecuatoguineano. Aquí no hablamos de algo personal. Claro que habría que estamos hablando de ley. Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho, donde cuando usted interpreta la ley, usted no interpreta una determinada ley, sino interpretas una ley dentro de las demás leyes, mirando que la que usted interprete no vaya a contradecirse a una superior. Este es el problema. Una ley inferior no puede contradecir a una superior, que sea lo que vaya a regular. Ahora bien, Mateo, ¿qué pasa? Los mismos, la semana pasada habíamos hablado en lo relativo al sumario, instrucción del sumario, y hablamos cuáles eran los instrumentos jurídicos que el juez de instrucción tiene que manejar, o el juez penal. Y hablamos ahí, primero, instrumentos internacionales, que era el Pacto Internacional Relativo a Derechos Civiles y Políticos. Hablamos de la Carta Africana, llegamos dentro, Constitución, ley fundamental nuestra, ley orgánica del Poder Judicial, su ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal. Lo mismo hemos de hablar en lo relativo a la creación de empresas en Guinea. La ventanilla única y el registro mercantil o el registro de propiedad y mercantil de Guinea Ecuatorial tienen que utilizar los mismos instrumentos jurídicos. E interpretarlo de la misma manera. Y no que no, la ventanilla única fue creada por decreto, entonces vamos a usar solo el decreto. No funciona así. No funciona así. La ventanilla única tiene que utilizar todos los instrumentos que tenemos en el ordenamiento jurídico ecuatoguineano relativo a la creación y funcionamiento de empresas. El registro mercantil también tiene que utilizar todos los instrumentos que tenemos en el ordenamiento jurídico ecuatoguineano relativo a la creación y funcionamiento de las empresas. Cuando esos dos, tanto la ventanilla única como el registro, apliquen los mismos instrumentos jurídicos, es cuando podremos hablar de la eficacia en la creación de empresas y el funcionamiento de las empresas en la República de Guinea Ecuatorial. Ahora bien, vamos a entrar. Vamos primero a formular la pregunta: ¿cuáles son los instrumentos jurídicos aplicables para la creación de las empresas en la República de Guinea Ecuatorial, Mateo? Porque esto debe quedarse claro. Debe quedarse claro incluso si no pudiéramos decir hasta lo último, lo más bajo, empezar por lo grande. Mateo, con base a lo dispuesto en el artículo 8 de nuestra ley fundamental, ¿qué dispone? Porque ahí tiene que partir todo. Porque ese artículo es lo que hace o es lo que abre la ventana o la puerta para que se pueda aplicar tratados internacionales en la República de Guinea Ecuatorial. Sin ese artículo, Guinea estaría obligada a utilizar y aplicar solo y únicamente su legislación interna. El artículo 8 de nuestra ley fundamental dispone: el Estado ecuatoguineano acata los principios del derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de los organismos, de las organizaciones y organismos internacionales a los que se ha adherido. Mateo, eso es lo que dice nuestra ley fundamental. Pero parece ser que algunos o no están de acuerdo con lo que dice este artículo. Totalmente de acuerdo con el señor Bamonde, porque este mismo artículo de la ley fundamental ha sido objeto de polémicas entre los mismos juristas respecto a la interpretación, respecto a la comprensión y respecto al análisis del mismo. Unos dicen,
pues las leyes internacionales pues en Guinea Ecuatorial no tienen nada que ver. Otros dicen no, para trabajar, y es el caso del señor Bamonde, para trabajar hay que ceñirse a esta ley y tratar de comprender exactamente lo que significa. Mateo, el derecho es ciencia. Y todas las ciencias del mundo tienen los mismos principios, todas. El derecho es ciencia. ¿Por qué? Porque para desarrollar el derecho se tiene que desarrollar dentro de una metodología. Y una de las metodologías de cualquier rama de la ciencia es la jerarquía. Si el artículo 8, que es nuestra ley fundamental, dispone que el Estado ecuatoriano acata el derecho internacional, que un ciudadano, un jurista, diga lo contrario, yo me limitaría a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Civil, que dispone que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Hay que considerarle ignorante y apartarle, y así seguir, y no perder el tiempo. Mateo, con base a lo dispuesto en el artículo 8 de nuestra ley fundamental, en combinación o en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado OHADA, que dispone, Mateo, para que veas, el Tratado OHADA dispone lo siguiente: los actos uniformes serán directamente aplicables y obligatorios en los estados partes, pese a cualquier legislación contraria de derecho interno, anterior o posterior. Mateo, Sí. eso es derecho internacional. Es con base al artículo 8 y este artículo, y nos damos cuenta que este tratado es aplicable de forma directa y obligatoria en la República de Guinea Ecuatorial. Bueno, a veces nos quedamos un poquito cortitos con el término con de aplicación directa. De aplicación directa es decir, si Mateo, hubiese una ley aplicación directa es lo que dice lo que haces. directamente. Así de fácil. No hace falta que Mateo, haya una ley Mateo, interna, haya directa otra no es disposición. jurídico. Directa es castellano llano, Sí, que simple, cualquiera elemental. entendería. Si dicen directa es directa. Ve directo, es que vayas directo, nada más. Pega los ojos al frente y pégalo y siga, nada más. Mateo, cuando hemos introducido esos dos artículos es para dar a conocer cuáles eran los instrumentos jurídicos aplicables para la creación de las empresas en la República de Guinea Ecuatorial. Los instrumentos jurídicos empiezan por este tratado OHADA, en lo relativo a la creación y funcionamiento de las empresas en la República de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué hay que aplicar esto? Porque el artículo 8 ya dispone que esos instrumentos jurídicos son de aplicación en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, Guinea Ecuatorial es miembro de la OHADA desde 1993. Llevamos 31 años siendo miembros, pero parece ser que el guineano es el último que se entera. Qué novedad, parece que no. El niño que novedad. nació en 93 ya está en la universidad, algunos ya han terminado. ¿Cómo es posible que desde 93 ni nos enteramos de que este es el instrumento jurídico aplicable en la República de Guinea Ecuatorial en lo relativo a la creación de empresas? Ahora bien, Mateo, con base a ese instrumento, con base al artículo 8, ya sabemos que el instrumento jurídico aplicable, no hablamos de la ventanilla única ni del registro, no. En la República de Guinea Ecuatorial, el instrumento jurídico para la creación de empresas son los actos uniformes. ¿Qué actos uniformes? Acto uniforme de Derecho Mercantil General de 2010 y el Acto Uniforme de Derecho de Sociedades Mercantiles y Agrupación de Intereses Económicos de 2014. Estos son las leyes aplicables en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, dicho esto, vamos a dividir la disertación en dos partes. Primero, vamos a hablar de el Acto Uniforme de Derecho Mercantil General y el Acto Uniforme de Derecho de Sociedades Mercantiles en algunos puntos, simplemente para dar a conocer en lo relativo a la creación de empresas, más que nada empresas mercantiles, en la República de Guinea Ecuatorial. Y en la segunda parte hablaremos del decreto, el famoso decreto que está creando problemas, el decreto que crea la ventanilla única. Porque ese decreto parece lo que está creando problemas los de la ventanilla única, porque según ellos tienen que ceñirse solo y exclusivamente a lo dispuesto
en el decreto de creación, decreto número 67/2017, de fecha 12 de septiembre, por el que se crea la ventanilla única empresarial en la República de Guinea Ecuatorial. Mateo, en derecho se dice el accesorio sigue la suerte del principal. Donde hay una ley, el decreto es un accesorio. Eso así de fácil. El decreto es un accesorio. Si el decreto se contradice a la ley, se considera nulo ese decreto. Pero escucha mucho, dice, pero un decreto firmado por el jefe de Estado, ¿y quién firma las leyes? ¿No es el mismo jefe de Estado? Es que cuando firma leyes no es jefe de Estado y cuando firma decreto es jefe de Estado. Aquí se trata de coherencia, de jerarquía normativa. Donde hay una ley, el decreto no habla. De ahí la pregunta que formulé hace poco, que yo creo que a lo largo del programa se va a explicar. Quienes quieran ceñirse únicamente a ese decreto, en algún momento nos preguntamos si son juristas o son entendidos en la materia. Eso podría también reflejar todo el problema que aquí ahora estamos hablando del divorcio entre la ventanilla única y el registro. Señor Bamonde. Mateo, en gran medida eso es así. Pero, como le he dicho, no tenemos que ir por las ramas. Desde luego. Se habla dónde se crean o se registran las empresas. Es más, ¿qué es registrar una empresa? ¿Qué es inscribir una empresa? Primero hay que entender eso. Si salimos en el ámbito mercantil o en el ámbito de las empresas, vamos a ir al ámbito civil, registro civil. ¿Qué es el registro civil? En una que otra ocasión ya hablé aquí que Cenedoge no otorga nacionalidad. ¿Qué otorga Cenedoge? Expides documentos. Sí. Cenedoge es Centro Nacional, no sé qué, tal, de expedición de documentos. Es lo único que hace Cenedoge. Tienen grandes máquinas o impresoras, no sé cómo se puede llamar, para imprimir. No hacen otra cosa. ¿Qué imprimen? Lo que manda registro civil, lo que manda no sé qué registro, lo que manda el Ministerio de Seguridad, lo relativo a residencia, todo eso es lo que imprime Cenedoge. Cenedoge no es otra cosa. Cenedoge podría ser una máquina perfectamente, en internet se lanza y empieza a disparar lo que tiene que sacar nada más. Cenedoge no tiene la culpa de eso. La culpa en lo relativo que los extranjeros tengan identidades de Guinea y todo eso es registro civil. Ahí está el problema. El registro civil es donde es el ente que expide la nacionalidad, es el que otorga la nacionalidad al guineano, el registro civil. Cualquier persona que esté inscrito en nuestro registro civil, ya tiene la nacionalidad, porque ¿qué le dan ahí? Certificado literal de nacimiento. Sí. Los extranjeros tienen su certificado literal en sus respectivas embajadas y consulados. Eso es así. Eso es lo que dice el artículo 4 de la ley de extranjería, que los extranjeros tendrán su documentación en sus respectivas embajadas y sus consulados. Mateo, con esto, por principio de paralelismo de formas, si el registro civil otorga la nacionalidad a las personas físicas, el registro mercantil otorga la nacionalidad a las empresas. Sí. Mateo, es difícil entender eso. Yo no creo que esto sea tan difícil de entender, a no ser aquellos que no quieren entender. Mateo, por lo tanto, a sabiendas que el registro civil, su misión o su trabajo es otorgar la nacionalidad a las empresas, Mateo, ya te das cuenta el trabajo o la responsabilidad que tiene el registrador para firmar un certificado conciso, porque este certificado es lo que concede la nacionalidad a esa empresa que se ha creado en Guinea Ecuatorial. Y en lo relativo a las sucursales, el certificado conciso que firmamos es lo que otorga la residencia a una empresa que se llama en ese caso sucursal. Sí. La empresa extranjera que opera en Guinea es una sucursal, pero para que esa sucursal opere en Guinea había que darle una residencia. ¿Y quién se lo da? El registrador mercantil, Mateo. Y cuando la gente habla, se olvida que la seguridad jurídica está ahí. Una empresa que ya tiene certificado conciso ya está protegido por el derecho ecuatoguineano. Y la seguridad jurídica es la que asegura la inversión, es la que asegura Guinea la ya no puede de inversores. alegar, Mateo, se dice en derecho que uno no puede alegar su propia torpeza para aquello que ya va en contra suya. Cuando lleguen los problemas, no podemos alegar, no, es que no nos dimos cuenta. No, ustedes le han otorgado la nacionalidad. Este guineano ha creado ese problema, ustedes asumen.
Así de fácil. ¿Cuántas veces Guinea ha tenido que pagar por cometer ese tipo de errores en lo relativo a otorgar la nacionalidad a una empresa? La nacionalidad de una empresa no es otra cosa. El certificado conciso se le inscribe en el registro mercantil. Esa empresa ya es de Guinea. Si ha respetado o no ha respetado el procedimiento establecido por ley, ya no es asunto de la empresa. Cuando lleguen los problemas, lo que la empresa va a coger es el documento que aquí tengo mi certificado conciso. Mateo, en lo relativo al registro civil ya lo hablamos. ¿Cómo se puede preguntar a un camerunés que ya tiene nacionalidad de Guinea cómo entró en Guinea? A ver, ¿cómo usted entró? ¿Qué más da? Ya no hay. Ya es guineano. Ya. Es que la ley dice cómo los guineanos tienen que entrar en ese país. El guineano entra en su país como quiere. ¿Qué ley regula cómo hemos de entrar? Entramos como entramos. Entras por la puerta, por la ventana, estás entrando en tu casa. La cuestión es mi casa. Sí. Pero el extranjero debe entrar por la puerta porque si no, ya hay otras consecuencias. Pero cuando ya es guineano, no. Por lo tanto, cuando hablamos de las empresas, hablamos de algo muy importante, Mateo. Hablamos de algo muy importante porque el artículo 27 de la ley fundamental, Mateo, para que veas qué dispone lo siguiente. Para que veas la gravedad, cuando la gente habla en lo relativo al registro, parece que lo toman de guasa y luego hablan de la crisis.